Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor llegar hasta ustedes en este lunes 8 de julio del año 2024. Gracias a los que están a través de Primera Mano RD en YouTube, mi canal, de Primera Mano RD, que es mi canal de YouTube. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes estas informaciones de primera que todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, presentamos aquí. Gracias a los que están en Voz Media Network, el canal de YouTube institucional. Lo invitamos a que se suscriban a De Primera Mano RD y a Voz Media Network. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, yo creo que de las fascinaciones que yo he tenido en la vida, a pesar de no haberlo sido, es la vida militar. Y dentro de la vida militar, la milicia se parece mucho a la política en ciertos aspectos. Dentro de la vida militar se utiliza un término que se llama fuego amigo. El fuego amigo es, en una guerra, están luchando dos ejércitos y personas del mismo ejército matan a gente de su propio ejército. Algunos dicen que por confusión, otros dicen que por malas estrategias, pero esto del fuego amigo es una práctica que viene de la guerra física a la guerra política. En México, quizás uno de los momentos más difíciles que se vivió allí, pasó un proceso de fuego amigo. ¿Cuál fue? En ese momento, el gobierno del presidente Carlos Rodríguez de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, perdón, se me fue la guagua ahí, quien gobernó a México en una época bastante complicada. El PRI, que era el partido al que él pertenecía, estaba desmeritado, desprestigiado. Él había ganado las elecciones en 1988 bajo muchos argumentos de fraude. Y se necesitaba reestructurar la imagen de ese partido y cambiar de que este presidente, Salinas de Gortari, era un mafioso, era un corrupto, era quien manejaba los hilos del poder y lo hacía de manera incorrecta. De hecho, se habla que muchos de los negocios de los grandes empresarios mexicanos en las telecomunicaciones y en otros aspectos, este señor tuvo un papel fundamental en entregarle parte del botín estatal a esos empresarios. Y surgió un líder político del mismo partido que tenía el objetivo de cambiar la imagen que tenía el PRI mexicano en ese momento. Y llegó a un punto tal que ese político se convirtió en el candidato de las preferencias. Se llamaba Luis Ronaldo Colosio. En medio de la campaña, ya faltando pocos días para las elecciones, Colosio, como el hombre más popular, de repente, visitando una comunidad en campaña política, le dan un balazo en la cabeza. Así mismo de cerca, ¡pam!, y lo matan a Colosio. Han surgido muchos artículos de quién fue el verdadero culpable del asesinato de Colosio. Y yo traje dos detallitos que quiero traerlo a la política dominicana, traducirlo. Hay un artículo de un diario mexicano que decía esto: los sucesos de 1994 y 1995 fueron parte de una tremenda lucha de poder y por el proyecto de nación. Lo sucedido en 1994 fue una respuesta de quienes vieron su interés afectado por el proceso de reforma.
Y por último, voy a leer esta parte. La lucha política se ha vuelto tan dura como la crisis misma, pero además parece no tener límites. Todas esas palabras, Ernesto Zedillo, expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el señor Cárdenas, fueron algunos de los que vivieron en ese proceso y que entendieron que la muerte de Luis Ronaldo Colosio se produjo precisamente por la lucha de poder. El PLD, que a propósito tuvo este fin de semana el inicio de su congreso, sucumbió, cayó en el abismo producto de ¿qué? Del fuego amigo. ¿Cómo así? Bueno, Leonel y Danilo tenían los dos las mismas aspiraciones y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder en sus aspiraciones. El proceso de fuego amigo empezó en el año 2007 con la contienda electoral interna de ese partido, cuando Leonel y Danilo querían ser los candidatos para las elecciones del 2008. ¿Qué pasó? Fuego amigo. A tal punto que Danilo dijo en unas declaraciones que el poder lo había vencido. Y él en privado decía cosas que le había hecho el poder a él y a su entorno por las que él estaba enojado. Pasó ese proceso, se pusieron de acuerdo, Danilo llegó en el 2012 a la presidencia, pero Danilo siempre quiso un segundo periodo, un segundo mandato, pero tenía un solo problema. ¿Cuál era? Que Leonel quería aspirar en el 16. Por eso, ¿qué hizo el fuego amigo de ese partido? ¿Qué hicieron las luchas por el poder, como en México, que llevaron al punto de matar a un candidato presidencial? Bueno, le trajeron un narcotraficante al presidente de ese partido. Y lo trajeron desde el gobierno. Cuando yo veo la cara de Montalvo, de José Ramón, de Danilo y de otros más que utilizaron en esa operación, yo veo lo que significa la lucha de poder. Como dijo el presidente Salinas de Gortari, por la lucha de poder no hay límites, no existe límites. Y esa misma lucha de poder llevó a que ese partido se fragmentara en el año 2019. ¿Por qué? Porque una parte del partido entendía que Danilo tenía que ser el candidato y otra parte del partido decía que era Leonel. ¿Y dónde fueron? Al Congreso. ¿Usted no recuerda? Una parte de los legisladores del mismo partido decían que había que apoyar que Danilo fuera el candidato y que se produjese una reforma constitucional. Y otra parte de ese mismo partido decía que no y marchaba hasta con los del lado contrario, como Luis Abinader, que se aprovechó de esa coyuntura perfecta para él ser el candidato que ganara, el que le sacara más provecho a eso. ¿Ustedes notan hasta dónde llega esta lucha fratricida por el poder y hasta dónde va la gente? Le puse un caso reciente del PLD comparándolo con la situación de México, que hasta mataron a un candidato presidencial. Pero le voy a poner otra, que de esa le vengo a hablar esta noche. Miren, yo tengo mucho tiempo advirtiéndole a la gente del PRM de algo que yo lo he denominado como la PLDización del PRM. O sea, el PRM que criticó tanto al PLD y que insistió tanto que el PLD era la reencarnación del mismo diablo, pues ellos llegaron y han copiado y calcado lo mismo que hacía el PLD y en algunos casos hasta peor. ¿Qué sucede? El PLD sucumbió por la lucha de poder. ¿Qué está pasando en el PRM? El PRM tenía 16 años fuera de poder. La última imagen de gobierno fue la de Hipólito Mejía, que salió muy desmejorada, producto del trapo de gobierno que hizo. Llega Abinader, pero llega en un gobierno mixto.
viejos y jóvenes. Muchos de esos jóvenes que se pasaron los dientes en la oposición, llegaron al gobierno y tuvieron acceso a algo que ellos no soñaban, que es recursos y poder. Y ellos empezaron a chequear lo bonito que se le dice líder, jefe, patrón, fulano el mejor ministro, el mejor director, el mejor funcionario, 4 secretarias, 5 lambones, un franqueador, una tarjeta ejecutiva, manejar un presupuesto, cómo le abren la puerta en los restaurantes, cómo los empresarios son espléndidos con ellos. Y como no entendieron lo que significaba eso, en el universo de muchos de esos jóvenes, de esos muchachos, empezó a primar lo que significa ahora la lucha de poder. Entendiendo lo que dijo el expresidente de México, que dicen que él fue que mandó a matar a Luis Ronaldo Colosio, Carlos Salinas de Gortari, dicen que fue él mismo que lo mandó a quitar del medio. Y en esa lucha de poder que no hay límite va a surgir y ha surgido de todo. Yo tengo mucho tiempo advirtiéndole a la gente del PRM que la lucha por el poder, la lucha por el 28 iba a sacar la realidad de ese partido. ¿Por qué lo digo? Lo he explicado varias veces, pero el tiempo me sigue dando la razón. Miren, yo dije en un momento que el problema del PRM no era el año 2024, porque era como un secreto a voces conocido que el candidato del 24 se llamaba Luis Abinader. Y aunque él decía que no iba, todo el mundo sabía que él iba. Eso era un cuento de camino. Y que como Luis era el candidato del 24, ninguno de ellos iban a sacarle los ojos a Luis porque sabían que Luis tenía el poder en las manos de mandarlo para su casa cancelado o hasta de investigarlo a través del Ministerio Público Independiente. Algunos de ellos con un manejo inescrupuloso en las instituciones que han tenido o cuestionable. Ellos sabían que el problema no era el 24. Sin embargo, yo sostuve, los que me ven diario lo saben, que inmediatamente Abinader ganara o perdiera las elecciones, se iba a empezar una suerte de guerra interna sin cuartel por una sola cosa: la candidatura presidencial. Bueno, pasó el proceso electoral y es tanto así lo que estoy diciendo que el mismo presidente tuvo que hacer una reunión semana después de ganar las elecciones porque los caballos estaban fuera de control, el galope se le fue. Y reunió a algunos de los que aspiraban a la candidatura presidencial para hablar del tema, para socializar del tema y tratar de poner límites. Pero yo también sostuve en mis conversaciones antes de las elecciones que a esa gente nadie lo va a controlar, porque ya ellos están conscientes que Abinader no va más allá del 28, porque ir más allá del 28 a ellos mismos lo pondría de frente a él. Entonces, esos tipos no van a oír a nadie. Por eso es que usted ve que justamente después que pasa el proceso electoral, el equipo de campaña de Carolina Mejía comienza a apoyar y dice que ella ha sido la alcaldesa más exitosa, la que más votos ha sacado. Y ahí mismo el equipo de campaña del señor David Collado le responde y le dice que es mentira, que él tuvo mayores resultados y que él fue más votado. Es tanto así que uno de los voceros del señor David Collado, actual ministro de Turismo, cuando en algún momento se conversó de que no había un candidato potable a la senaduría del distrito y que había que colocar a alguien que no fuese Guillermo Moreno ante la ausencia de Farideh Raful, ese vocero de David Collado dijo que David no aspiraba a ser senador, que David aspiraba a una sola cosa: a ser candidato presidencial en el 28.
Entonces, a medida que han ido pasando los días, hemos visto cómo han surgido guerras o, si se quiere, disparos internos del comportamiento, de la moral, del pensamiento, de la actividad privada de cada uno de los que aspiran. Y a medida que pasen los días, se verán cosas peores. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento sin límites por el poder. ¿Quiénes se reunieron con el presidente? Lo voy a decir aquí, Alba. David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Yayo y Paliza, que ha dicho que no aspira, sino que fue a esa reunión como presidente del partido. Pero con las palabras que inició el presidente de la República, la reunión que tuvo con esos precandidatos, es que nada más, hasta de una forma burlesca, él dice, señores, pero hasta Adolfo Pérez, o sea, el director de Promese, de la botica que vive en Vacía, hasta Adolfo Pérez anda aspirando. Dejando en clara evidencia que la locura por el poder se había apoderado de ese partido. Todo lo que va a pasar de aquí en adelante implicará quién será o quién no será el candidato presidencial de ese partido. Y hay que entender lo siguiente, señores. Ante la falta de discurso, ante la falta de competencia, de ideas, de estrategias, ¿qué surge? El desmérito. Peña Guava también estaba en la reunión. Peña Guava era el que me faltaba. ¿Qué va a surgir en todo este proceso? Las deficiencias de cada uno de ellos. Por eso que usted ha visto ya que han surgido informaciones de muchos de esos candidatos. Yo me siento tranquilo porque yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo hablando de las falencias y del comportamiento de esos personajes antes de que dijeran que aspiraran o no. Mientras todo el mundo le lamía al señor Collado porque él invitaba a los periodistas a Fitur, yo dije, yo no voy a eso. Porque si eso implica dejar de decir que este tipo no tiene las competencias que implica llegar a la presidencia, porque yo tengo que ir a una vaina para después no poder decir lo que yo pienso. Carolina Mejía, ustedes han escuchado mi discurso, no ahora. Cuando surgieron los aguaceros y las inundaciones de noviembre del 22, yo lo dije. Cuando surgieron las de noviembre del 23, también lo dije. Pero ¿qué pasó? Este fin de semana surgieron otras inundaciones. Cada vez que llueva, ahora vamos a decir que eso es por el cambio climático que se inunda la ciudad. O sea, no vamos a decir que hemos tenido una alcaldesa que no ha dado respuesta a las necesidades de la población. Que una alcaldesa no puede construir el alcantarillado. Yo pensaba que esa alcaldesa gobernaba con su partido. Yo pensaba que Luis Abinader era del partido de ella. Entonces, ¿qué tan difícil es ir donde el presidente de la República, donde empresarios, donde todo el que le interesa la capital y usted como líder de la capital decirle, señores, tenemos que resolver este problema, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos con el presidente, vamos a juntarnos con el empresariado, vamos a hacer un plan máster y vamos a hacer un proyecto a corto, largo y mediano plazo para resolver el tema de las inundaciones en la capital, del alcantarillado, asumir el liderazgo. Lo que pasa es que la alcaldesa cree que con tenis bonito, con pelo bonito, ella va a llegar a la presidencia y punto. Por eso, cada vez que tocan su nombre en los medios, de inmediato usted ve cómo se activa un circuito para que, espérate, no hable de eso. Igual que de David. O sea, de lo que le estoy hablando es que de aquí en adelante se verán ¿qué? Las competencias reales o no de los que aspiran a la presidencia de la República.
Es difícil verlo, lo estoy diciendo del PRM, pero podría hacerlo en cualquier otro partido, por el fuego amigo. Porque quienes más atacan a los miembros de su partido son los de su partido. Quienes componen, quienes construyen, quienes financian campañas de descrédito de su propio partido. En el PLD se está viviendo eso ahora. Hay una campaña para destruir a Abel que es un pelele, dicho sea de paso. Pero del otro lado hay una campaña para destruir a los que quieren destruir a Abel. ¿Qué va a pasar? Van a romper el partido. En lo que queda, el 10% le sacó el PLD. Todo eso por la lucha fratricida del poder. La lucha entre Hipólito y Miguel, ¿qué pasó? Destruyó el PRD. Oye, el PRD no acaba de sacar un 0 punto que sé yo cuánto por ciento. Ni un 1 sacó. El partido en el que estaba el señor Espaillá, Roque Espaillá, sacó más que el de Miguel Vargas. Pero todo eso es consecuencia de la lucha que se vivió ahí. Tierra arrasada. El Partido Reformista, lo que dejó Balaguer, entre Quique Antún, entre Hito Bisonó, Josecito Jacín y ese grupo, se comieron ese partido. Una parte se fue con Amable, otra parte se fue para el PLD, otra parte fue para el PRM. ¿En qué quedó el Partido Reformista? Me dicen que ahora es un parqueo público el Partido Reformista. El otrora partido de Balaguer, producto de las ambiciones y del fuego amigo, miren lo que quedó. La Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, anda por el mismo camino. Mientras hay una parte interna promoviendo que el candidato del 28 sea Leonel, dentro de lo que está el señor Radamés Jiménez, porque le interesa mantener su cuota de poder, hay otra parte interna que andan promoviendo al hijo y quieren poner a pelear al hijo y al papá. Porque en los partidos políticos siempre la gente tiene marionetas detrás. Siempre tiene gente, no, el bueno eres tú eres el bueno. Es que sin ti se hunde este país. Y del otro lado lo mismo. Entonces, yo he estado haciendo un llamado hace tiempo de advertencia a los partidos políticos de que tienen que detenerse a analizar cuál es la estrategia para mantener viva la democracia. Porque ese tipo de comportamiento es el que está llevando a que la gente ya no crea en los políticos. Porque, incluso, ¿por qué usted cree que muchos empresarios se han metido a la política? Porque los empresarios vieron lo bueno que era que político y políticos se desacreditaran. Fulano un ladronazo, fulano un delincuente, fulano roba, fulano es mujeriego, fulano mete droga, fulano... ¿Y qué hicieron? Convirtieron la práctica política en una práctica desacreditada. ¿Todos los políticos son malos? No. ¿Todos los políticos son ladrones? Tampoco. Nadie es perfecto, pero no todos los políticos son negativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es una campaña. Una campaña que sirvió para que una parte importante de la clase empresarial desplazara, quitara a los políticos y se adueñaran ellos del escenario. Tanto es así, que se dice que algunos de los que están aspirando están siendo financiados, asesorados y manejados por la parte empresarial. Por ejemplo, es un secreto que David Collado, que hay familias importantes detrás de él. Eso no es un secreto. Es un secreto que a Omar Fernández, y que hay un grupo de familias importantes de este país que lo están preparando, que ese es su candidato. Eso no es un secreto. Pero todo eso empezó porque los políticos le dieron la oportunidad a que su misma clase fuese desacreditada. Y hoy ya vemos el descontrol. Ya los empresarios quieren poner y quitar presidentes políticos. Porque la clase política se desacreditó tanto que lo necesitan a ellos al 100%. Señores, se seguirán viendo cosas. Este fin de semana yo vi cómo se dio todo un movimiento de yo te tiro y yo te tiro. Suavecito empezó.
Ya empezó el fuego amigo, ya empezó. ¿En qué contribuye eso? En nada. Porque al final la población lo único que necesita escuchar es propuestas de cualquier partido político. ¿Propuestas para qué? Para la seguridad ciudadana. La noticia del día hoy es que en La Vega unos sicarios mataron a 4 muchachos. Estaban sentados en la acera y ¡pam, pam, pam! Entraron hasta una casa. Oh, y eso no es una señal de que necesitamos propuestas hacia el año 2028, que esto no es el que sea más bonito, el que se pele mejor, el que se peine mejor, la que se ría más. Eso no es lo que nos importa. La población tiene que votar por propuestas. Y las propuestas, amigos míos, no están en el descrédito. No está. Yo escuchaba a un asesor que nos dio en algún momento un curso, un asesor político, y decía que lo interesante cuando tú desacreditas a un político es que en lo que él trata de limpiar su imagen, si es sí o es no, ya perdió el tiempo. Ya perdió la oportunidad de llegarle a la población. Por eso es que aquí siempre se ha utilizado, ¿qué se decía de Juan Bosch? Es comunista. Hasta un debate público con el padre Láutico tuvo el profesor Juan Bosch y eso fue financiado por fuerzas externas hasta el punto que se le metió en la psique y le dieron un golpe de Estado. ¿Qué se decía de Peña Gómez? Que era haitiano y que iba a unificar las 2 islas. Y eso lo metieron en la mente de la gente hasta ¿cuál punto? Que Peña no pudo ser presidente nunca. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, la propaganda negativa tiene un efecto. Tiene un efecto. Yo recuerdo que aquí se decía, por ejemplo, de Leonel, que Leonel estaba lleno de tatuajes. Está lleno de tatuajes y todo el mundo decía que no, es un tiguerazo lleno de tatuajes. ¿Qué pasó? El tipo se va a vacunar por el COVID cuando va con unos polochecitos manga corta. Pero no tiene tatuaje. ¿Pero por cuántos años se había vendido eso? Señores, hay verdades, hay mentiras, hay medias verdades. Aquí se maximiza mucho en cualquier dirección que se diga de un político, en una dirección o en otra, algo. El juego de las reputaciones es tan profundo que si usted lee el libro Guzmán, Vida, Gobierno y Suicidio, se da cuenta por qué se mató don Antonio el 4 de julio del año 1982, que cumplió recientemente aniversario. Si usted lee ese libro, se da cuenta de cómo empezó un descrédito a lo interno de su propio partido, porque todo eso empezó bajo la mano de Salvador Jorge Blanco, con aquella campaña Manos Limpias, que decía que iba a trancar hasta lo de su propio partido y que la corrupción había llegado a su partido. Y don Antonio, que pasaba por un proceso depresivo y que parece que le pesaba el ruedo de la falda, yo no lo idolatro ni nada por el estilo, el señor se vio preocupado por eso que estaba circulando, rumores sobre su hija, rumores sobre su yerno, rumores sobre algunas personas muy allegadas a él que iban a ir a la cárcel. ¿Qué él hizo? Se metió en un cuarto en el Palacio Nacional y se quitó la vida. Señores, la reputación es lo único que tiene una persona. Por eso es que en este juego por el poder, que no tiene límites, lo que se va a decir y lo que no se va a dejar de decir en este proceso serán cosas grandes. Vamos a la pausa. Volvemos.